Tutor y compañeros, hoy vamos a hablar sobre las proyecciones estándares a la hora de tomar una radiografía. A mí me tocó el tema de tórax. Bueno, básicamente el tórax es mucho más que una simple cavidad. Tengamos en cuenta que es una estructura que protege nuestros órganos pues más importantes, ¿no? Como lo son pues, el corazón y los pulmones. El tórax está simplemente conformado por 12 pares de costillas. Son 7 verdaderas, 3 falsas y 2 flotantes. Pues las 7 verdaderas están directamente unidas al esternón. Las 3 falsas están unidas por cartílagos y las 2 flotantes pues no están unidas pues en lo absoluto. Bueno, esto ya lo dije. La proyección estándar del tórax es la PA posterior anterior. Pues la posición del paciente debe ser de frente al detector, con el mentón elevado, y el rayo central va a ir al nivel de la vértebra T7. La distancia del foco es de 180 centímetros. De kilovoltaje utilizaremos de 110 a 125 y tiempo de exposición de 2 a 8 segundos. El chasis pues es 35 por 43 centímetros en posición vertical. Esto nos ayuda a visualizar mucho mejor el área de los pulmones y el corazón. La proyección lateral pues es cuando el paciente está acostado de cúbito de lado y nos ayuda a detectar pues la reja. Bueno, aquí se vería con mejor proyección la reja costal, que está compuesta pues por los mismos 12 pares de costillas, y por lo general este tipo de proyecciones lo utilizamos para observar las costillas específicas, y el de cúbito lateral es útil para detectar derrames pleurales también. Pues las medidas del chasis serían el mismo, la de la distancia al foco igual, y el kilovoltaje pues prácticamente es lo mismo, ya que es la misma área. La radiografía de tórax en UCI o portátil es cuando el paciente pues realmente no puede levantarse, se puede tomar acostado o semisentado. Se le pone pues el chasis detrás de la espalda, y a nivel de la vértebra T7, distancia entre ejes pues de 100 a 110 centímetros, el kilovoltaje de 80 a 100 y de 4 a 20 segundos de tiempo de exposición. Las proyecciones de la reja costal, bueno, la proyección PA o AP, paciente de pie o acostado, el tórax pegado al detector, centrado sobre el área del dolor para costillas superiores T3, T4 y inferiores bajo el diafragma. Distancia en el eje pues sería de 100 a 150 centímetros, el kilovoltaje de 65 a 80 y el tiempo de exposición sería de 8 a 20. Costillas superiores en inspiración y las inferiores en inspiración. La proyección oblicua, el paciente está posicionado, de frente también de pie hacia el chasis, y se gira o se rota 45 grados hacia el lado opuesto de la lesión, centrado en el punto del dolor o el área afectada. El kilovoltaje sería de 65 a 80 y el tiempo de exposición de 8 a 20. Pues con esto podemos observar, o nos permite observar, separar las costillas y ver mejor pues fracturas de pronto, se ven un poco pues más claras. En conclusión, tengamos en cuenta que el buen uso de las posiciones, del tiempo también de exposición, el kilovoltaje y el foco, nos permite tener una mejor radiografía, mucho más clara, y así nos permite tener un mejor diagnóstico a la hora de pronto de tratar cualquier fractura o cualquier lesión. Buenas tardes, mi nombre es Dolly Hoyos y a continuación les voy a hablar sobre los protocolos de rayos X de abdomen. En radiografías de abdomen tenemos 5 protocolos: radiografía de abdomen simple, radiografía en bipedestación, radiografía lateral, radiografía
de lateral con rayo horizontal y radiografía de lateral de cúbito lateral izquierdo. En la radiografía de abdomen simple, la proyección es antero-posterior, utilizamos un chasis de 14 por 17, el rayo central va en L3, utilizamos una distancia de 1 metro, el kilovoltaje se utiliza de 66, un foco de 250 y se utiliza un tiempo de MAS de 0.25. La radiografía para tomar la radiografía al paciente se le pide que por favor detenga la respiración. En la radiografía se debe observar los ángulos costofrénicos y la sínfisis púbica completa. En la radiografía de bipedestación y la lateral, los protocolos son igual. Entonces continuamos con la radiografía de rayo horizontal. El paciente está de cúbito supino y el rayo va horizontal, no va vertical. En la radiografía de cúbito lateral izquierdo, el paciente está acostado sobre el lado izquierdo y el rayo también va horizontal, anteroposterior. Las indicaciones son igual, se realiza por dolor abdominal o posoperatorio o cuando hay un cuerpo extraño. En la radiografía de cúbito lateral se utiliza más que todo para ver niveles. Entonces, por eso, pues, en ese caso, el rayo va horizontal. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Juan David Fernández Solarte. El día de hoy pues, vamos a hablar de lo que son los protocolos en el tórax, abdomen y columna vertebral. En este caso en específico vamos a profundizar en lo que es la columna cervical, que es una de las tres partes en la que se divide la columna vertebral. Vamos a empezar hablando de las proyecciones para el protocolo. Como tal, tenemos nuestra primera proyección, que es una proyección AP, en donde vamos a tener una correcta ubicación de nuestro paciente, que normalmente la hacemos en una posición de bipedestación o sedestación. Si el paciente viene en camilla o es politraumatizado, se le da de cúbito supino bien en la mesa o directamente en la cama con el chasis en directo. Vamos a mirar lo que es el plano sagital medio de la paciente y que coincide con la línea media del buque mural o del buque de mesa, dependiendo ya sea el caso. Los hombros deben estar descendidos, la barbilla tiene que estar levantada hasta que el plano oclusal o la apófisis mastoidea quede perpendicular al plano del chasis, como lo podemos evidenciar en nuestra imagen de aquí, que aquí estaría nuestro posicionamiento de nuestro paciente. Vamos a utilizar un KB de 60 a 75, un miliamperaje de 30. Nuestra distancia foco-receptor va a ser de 105 a 115 centímetros. Nuestro rayo o nuestra incidencia del rayo central, vamos a ir que el rayo va a ir orientado a la C4 con una angulación de 15 a 20 grados. Si el paciente no puede levantar la barbilla, habrá que angular el rayo entre 30 y 40 grados, como lo podemos hacer aquí. Podríamos tomar como referencia como a la zona de Adán de nuestra C4. El tamaño del chasis va a ser un chasis de 18 por 24 o 24 por 30. Criterios de evaluación: debemos observar los cuerpos vertebrales, como los podemos evidenciar aquí, cuerpos vertebrales, desde la tercera vértebra cervical hasta la séptima vértebra cervical. La apófisis espinosas, son estas apófisis espinosas, apófisis fusiformes, apófisis transversas, el espacio discal, intervertebral, serían estos, y los pedínculos. Los pedínculos son esta parte de por aquí. Esa sería nuestra primera proyección. Nuestra segunda proyección sería una proyección lateral, en donde nuestro paciente va a estar en una posición de bipedestación o sedestación, con el hombro en el contacto con el buque, como podemos evidenciar a nuestra figura en este lado. El plano sagital debe ir a encontrarse paralelo con el plano de forma en que la barbilla y los hombros deben estar descendidos. La barbilla ha de estar ligeramente elevada y el chasis debe estar centrado con el rayo central. Vamos a utilizar un KB de 60 a 70, un miliamperaje de 30. Nuestra distancia foco-receptor va a ser de 120 a 150 centímetros. Nuestro rayo central va a ir dirigido perpendicularmente a la cuarta vértebra cervical y horizontal. Nuestro chasis va a ser un chasis de 18 por 24 o de 24 por 30. Los criterios de evaluación, como anteriormente mencionábamos, pues debemos observar nuestros cuerpos vertebrales. Debemos observar desde la primera vértebra cervical hasta la séptima vértebra cervical. Las apófisis espinosas, ¿dónde están? Las apófisis transversas, que serían estas, el espacio intervertebral, las láminas que vienen siendo por aquí, son estas de por aquí, láminas, y los pedículos, que nuestros pedículos son en estos casos, estas partes de aquí, estas de acá son láminas, estas de acá son láminas, estos son los pedículos, ¿verdad? Nuestra tercera proyección es una proyección oblicua, en donde nuestro paciente va a estar en bipedestación, la columna va a estar alineada y se debe subir un poco el mentón, los hombros bajos y el plano sagital en un ángulo de 45 grados. Debemos radiografiar
a ambos lados. Eh, Nuestra oblicuo posterior izquierda o oblicuo posterior derecha debemos de ver los agujeros del lado contrario al apoyado. Nuestro KB va a ser de 64, miliamperaje de 40. Nuestra distancia foco-receptor va a ser de 150 a 180 centímetros. Nuestra incidencia del rayo central va a ser de 15 grados a craneal, entrando por la nuez, que sería la C3, y adelante del JAE. Nuestro tamaño del chasis va a ser de 24 por 30. Nuestros criterios de evaluación, debemos de observar las 7 vértebras, visualizar el agujero de conjunción abiertos, que serían estos, míralos, los agujeros de los que hablamos, y no debemos de tener movimientos y la columna bien alineada. Vamos a otra proyección, que sería nuestra proyección cervical en flexión. Nuestro paciente va a flexionar el cuello tocando con el mentón su pecho. Vamos a utilizar un miliamperaje de 64, un KB 40. Nuestra distancia sigue siendo de 150 a 180 centímetros. Nuestro rayo central va perpendicular a la cuarta vértebra y vamos a utilizar un chasis de 24 por 30. Los criterios de evaluación, como ya los hemos mencionado, son los de la columna lateral. En esta debemos de tener que hay que tener una buena flexión sin curvar la columna dorsolumbar. El cuerpo de la mandíbula perpendicular, al borde inferior de la placa en la hiperflexión de un paciente normal, y las 7 apófisis espinosas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por otro lado, tenemos nuestra proyección cervical en función de extensión, lo que es inmerso a lo anteriormente mencionado. Va a cambiar la posición de nuestro paciente. El paciente va a hiperextender el cuello al máximo sin extender la columna lumbodorsal, solo la columna cervical. Nuestro ampliaje sigue siendo un KB 64, 40 miliamperaje. Nuestra distancia foco-receptor se sigue manteniendo. Nuestro foco-receptor es la misma, se sigue manteniendo, que es el perpendicular a la cuarta vértebra. Nuestro chasis sigue siendo el mismo. En los criterios de evaluación vamos a tener que el cuerpo de la mandíbula es a 45 grados, el cuerpo de la mandíbula casi paralelo al borde inferior de la placa del paciente normal y las 7 vértebras cervicales. Eso sería todo y muchas gracias. Bueno, primero que nada voy a hablar qué es la escoliosis. La escoliosis se define como una curvatura lateral anormal de la columna vertebral que generalmente se acompaña de una rotación de las vértebras. Existen diferentes tipos. La tenemos como la escoliosis estructural, que es permanente y se debe a alteraciones óseas o musculares, y la funcional, que puede corregirse cuando se eliminan las causas que la originan, como una mala postura, una dismetría en las extremidades inferiores. Bueno, en cuanto a la importancia del estudio radiográfico, es esencial para el diagnóstico, seguimiento y la planificación del tratamiento de la escoliosis, ya que en una proyección posterior-anterior, marcado con las siglas PA, es la más utilizada, ya que permite evaluar la magnitud de la curvatura con el método de Cobb y reducir la dosis de la radiación en comparación con la proyección anteroposterior. También se pueden realizar radiografías laterales y estudios en bipedestación para valorar la alineación y la rotación vertebral. Bueno, en esta diapositiva podemos ver la anatomía de la columna dorsal, compuesta por las 12 vértebras, articulada con las costillas, para presentar la curvatura cifótica y el movimiento limitado de la comparación con otras regiones vertebrales. Bueno, para el posicionamiento del paciente en esta proyección anteroposterior, el paciente debe colocarse de pie con los brazos relajados y los pies al mismo nivel. En comparación central, es importante el rayo central en la línea media de la columna, y debemos ajustar el detector para cubrir desde el cuello hasta la pelvis cuando se trata de niños o adolescentes. Especialmente se deben aplicar medidas de protección radiológica estrictas, especialmente en las gónadas y en las mamas. Bueno, también tenemos la proyección lateral, la respectiva ubicación y la imagen de los cuerpos vertebrales, los criterios donde nos dicen que es sin rotación, costillas posteriores, superpuestos y buena nitidez. Tenemos también la proyección oblicua adicional. Tenemos la respectiva ubicación, cómo debemos manejar el chasis y los criterios de diagnóstico. Tenemos también la proyección swimmers o nadador. También nos dan una visualización de la unión cérvico-torácica sin superposición de hombros, para unos criterios de nítida con los espacios intervertebrales abiertos. Bueno, para el test de escoliosis en una visión panorámica, tenemos que ubicar al paciente sin calzado y mirando al frente. El chasis a utilizar va a ser un chasis de 35 por 90 centímetros, un detector panorámico digital.
para visualizar que una columna completa desde el cráneo hasta el sacro. Bueno, en conclusión, la radiografía de columna para el diagnóstico de la escoliosis es una herramienta fundamental en el área radiológica, ya que nos permite detectar el funcionamiento y precozmente la desviación de la columna, valorando progresiones, orientar también al tratamiento ortopédico quirúrgico como futuros tecnólogos. Es esencial en nuestro papel garantizar una correcta técnica, como podemos ver los cuidados y la protección radiológica. Además de eso, podemos minimizar la radiación y asegurar imágenes de alta calidad diagnóstica. Muchas gracias, compañeros, por su atención y colaboración. Hola compañeros, mi nombre es María Estefanía Nacona Paz. Voy a explicar protocolos en la columna vertebral, la columna lumbar, sacro y coxis. En la proyección anteroposterior, el paciente tiene que estar en decúbito supino, con la columna alineada con la línea central. El paciente debe flexionar las caderas y las rodillas para evitar una curvatura lordótica. Evitar rotaciones, el paciente totalmente derecho. El rayo central debe ir posicionado por encima de las crestas ilíacas, aproximadamente a nivel de L3. El kilovoltaje que se utiliza es de 70 a 120 los miliamperios sobre segundo, de 110 a 50, la distancia foco detector 1 metro aproximadamente, y un chasis de 35 a 43 centímetros. Los criterios de evaluación de la imagen resultante de la proyección anteroposterior de la columna lumbar: el contraste y densidad óptimos, sin movimiento, se ven claramente lo que son los tejidos blandos y las marcas trabeculares nítidas. Columna lumbar, proyección lateral. El paciente debe estar en decúbito lateral, en posición lateral verdadera, flexionar caderas y rodillas para tener totalmente la columna lumbar derecha y evitar curvaturas. Colocar apoyo debajo de la cintura cuando sea necesario para que toda la columna esté paralela al tablero. El rayo central va ubicado a la altura de la cresta ilíaca, aproximadamente en el borde inferior de la escápula o el punto medio del abdomen, centrado el haz para incluir la totalidad de la columna lumbar y el sacro. El kilovoltaje utilizado es de 70 a 80, los miliamperios de 60 a 80, la distancia foco detector de 100 a 110 centímetros y un chasis de 35 a 43. Los criterios de evaluación de la imagen resultante de la proyección lateral: la correcta colocación del paciente en decúbito lateral, una alineación de la columna sin rotación, la inclusión de las vértebras lumbares completas, más las vértebras dorsales superiores y el sacro, y la claridad de las estructuras anatómicas como los cuerpos vertebrales, los espacios intervertebrales y las articulaciones sacroiliacas. Columna lumbar, proyección lateral de L5 a S1. El paciente está recostado en decúbito lateral verdadero, flexionando caderas y rodillas, plano medio axilar alineado con la línea central y el rayo central. Colocar apoyo debajo de la cintura cuando sea necesario para que toda la columna esté paralela. El rayo central debe dirigirse al punto medio entre las crestas ilíacas y el último arco costal del paciente, que se coloca en decúbito lateral con las piernas flexionadas. El kilovoltaje utilizado es de 70 a 90, los miliamperios de 200 y la distancia foco detector de 100 a 120 centímetros, con un chasis de 10 por 12 pulgadas. El criterio de evaluación de la imagen resultante: contraste y densidad óptimos, sin movimiento, se ven los tejidos blandos, los detalles óseos de los cuerpos vertebrales, los espacios articulares y las apófisis espinosas.
Columna lumbar en proyecciones oblicuas anteriores y posteriores. En las oblicuas anteriores y posteriores, ya sea derecha e izquierda, tienen que estar a un 45 grados. Utilizar bloques angulares de apoyo debajo de la pelvis y de los hombros con el fin de mantener la postura para las oblicuas posteriores. Alinear y centrar la columna respecto al rayo central y la línea central. El rayo central debe dirigirse perpendicularmente hacia el punto medio de la columna lumbar a unos 5 centímetros, medial a la espina ilíaca anteroposterior elevada del paciente. El paciente debe estar rotado a unos 45 grados. El kilovoltaje utilizado es de 70-80, miliamperios de 40-90 y la distancia foco detector 1 metro. Y su chasis es de 15 a 30 centímetros. Los criterios de evaluación de la imagen resultante del oblicuo posterior, contraste y densidad óptimos y movimientos, se ven los tejidos blandos y el detalle óseo de los cuerpos vertebrales, los elementos articulares y los elementos del perrito escocés. Las flechas indican las articulaciones cigoapofisarias. La imagen resultante de la proyección oblicua anterior de la columna lumbar, contraste y densidad óptimos y movimientos, se ven los tejidos blandos y el detalle óseo de los cuerpos vertebrales, los elementos articulares y los elementos del perrito escocés. Proyección anteroposterior del sacro. En decúbito supino, columna lumbar central en el rayo central, no tiene que tener rotación la pelvis, el rayo central a 15 grados en dirección cefálica, superior a la sínfisis del pubis. El kilovoltaje utilizado es de 80 a 92, miliamperios de 10 a 25, la distancia foco detector de 100 a 110 centímetros con un chasis de 10 por 12 pulgadas o 11 por 14 pulgadas. Los criterios de evaluación de la imagen resultante: inclusión completa del sacro y coxis, ausencia de rotación, articulaciones sacroiliacas simétricas, adecuada penetración para visualizar las estructuras y los agujeros del sacro abiertos sin superposición de las estructuras como la sínfisis del pubis. Sacro y coxis, proyección lateral. El paciente debe estar en decúbito lateral con las caderas y rodillas flexionadas en una posición verdadera. El rayo central va dirigido a 8 o 10 centímetros posterior a la espina ilíaca superior, que está más arriba. Kilovoltaje de 70-80, miliamperios de 65 y una distancia foco detector de 1 metro con un chasis de 24 y 30 centímetros. Los criterios de evaluación de esta imagen: visualización completa de toda la estructura ósea, desde la última vértebra lumbar del E5 hasta el extremo del coxis. Y eso sería. Muchísimas gracias.